Imagina abrir la puerta de tu casa y encontrar frente a ti a un hombre con un pico de cuervo y ojos oscuros e inertes. No viene a curarte. Viene a certificar que tu hora ha llegado. Europa, siglo XIV. Las campanas repican sin cesar. No llaman a misa. Anuncian la muerte. Las calles de las ciudades están desiertas. Los mercados cerrados. Los barcos bloqueados en los puertos. Por los callejones resuenan los llantos apagados de las familias que acaban de perder a sus seres queridos. El aire se ha vuelto pesado, irrespirable. Un hedor a descomposición impregna las casas. Los cadáveres se amontonan en las esquinas. No hay suficientes sepultureros. No hay suficientes ataúdes. No hay suficientes oraciones. La gran pandemia ha llegado. La peste negra. Y en medio de este escenario apocalíptico, una figura inquietante recorre las calles. De cuerpo entero cubierto en cuero oscuro, con guantes, botas y un sombrero de ala ancha. Y en su rostro, una máscara alargada en forma de pico. Una visión que hiela la sangre. Hoy vamos a adentrarnos en la historia de estos hombres, los médicos de la peste. ¿Quiénes eran? ¿Qué hacían? ¿Por qué llevaban ese aspecto? ¿Eran realmente médicos o simples farsantes? Acompáñame. Lo que vas a descubrir te sorprenderá. Pero, ¿de dónde surge esta inquietante figura que hoy nos resulta tan familiar? ¿Es acaso un invento propio de la Edad Media? Aquí viene la primera gran sorpresa. La imagen del médico de la peste con máscara de pico no nació durante la peste negra original que asoló Europa entre 1347 y 1351. En aquella época, los médicos que permanecían en las ciudades, pues muchos huían, usaban ropa normal, quizás se cubrían el rostro con pañuelos empapados en vinagre o perfumes, pero no existía ningún uniforme específico. La medicina europea de la época estaba aún en pañales. Se conocía muy poco sobre las causas de las enfermedades, y el miedo superaba cualquier intento de ciencia. No sería hasta varios siglos después, durante los brotes de peste que asolaron ciudades como Venecia, Marsella o Londres en el siglo XVII, cuando surgiría esta figura tan característica. Fue entonces cuando las autoridades municipales, desesperadas por la magnitud de las epidemias, comenzaron a contratar médicos específicos para tratar a los enfermos, y se diseñó un traje especial para protegerlos. Así nació el arquetipo del médico de la peste que hoy conocemos, una creación posterior a la peste negra medieval, fruto de una época que intentaba, a su manera, introducir algo de orden en medio del caos. Ahora bien, ¿por qué un pico? ¿Qué sentido tenía ese diseño tan extraño que hoy asociamos a disfraces y películas de terror? La respuesta se encuentra en las teorías médicas de la época. Durante siglos, los médicos europeos creían que las enfermedades se transmitían por los llamados miasmas, es decir, vapores o aires corruptos. Se pensaba que el hedor era portador de la enfermedad. Si el aire olía mal, era porque estaba infectado. Por ello, protegerse consistía en filtrar el aire que se respiraba. De ahí el diseño de la máscara. El largo pico servía como cámara de filtrado, donde se introducían hierbas aromáticas, flores, especias y esencias como lavanda, romero, mirra, clavo, menta e incluso esponjas empapadas en vinagre. Cada médico tenía su receta, y algunos incluso usaban sustancias más exóticas o narcóticas, como opio, para calmar los nervios. Cuanto más intenso el aroma, mayor la supuesta protección. El resto del atuendo seguía la misma lógica de aislamiento: una túnica larga de cuero encerado o tela gruesa, botas y guantes de cuero, un sombrero de ala ancha que no solo identificaba al médico, sino que también ofrecía cierta protección adicional. Y un bastón largo, que les permitía interactuar con los pacientes y objetos a distancia. Era, en esencia, un primitivo equipo de protección personal. Avanzado para su tiempo en cuanto a concepto, pero ineficaz contra el verdadero enemigo, las pulgas infectadas que transmitían la bacteria Yersinia pestis. Esto nos lleva a la gran cuestión: ¿realmente podían estos médicos curar a los enfermos? ¿O su función era más simbólica que práctica? La realidad es que, lamentablemente, podían hacer muy poco. La medicina de la época desconocía las causas reales de la peste. Los tratamientos se basaban en ideas erróneas y supersticiones. Entre los métodos más comunes estaban las sangrías. Se pensaba que el exceso de sangre debía ser evacuado. Las ventosas, las cataplasmas de barro, cebolla, ajo o incluso excrementos de animales, la quema de incienso y perfumes en las habitaciones, y la prescripción de dietas especiales para equilibrar los humores del cuerpo. Además, era común recurrir a amuletos,
rezos y rituales religiosos, en un intento de obtener protección divina. Los médicos de la peste también recomendaban el aislamiento. Familias enteras eran encerradas en sus casas junto a los enfermos, con las puertas marcadas por una cruz. En definitiva, sus tratamientos eran más placebo que medicina real. Y, en muchos casos, los propios médicos no sobrevivían mucho tiempo a su oficio. Esto nos lleva a otra pregunta fascinante. ¿Quién contrataba a estos médicos? ¿Por qué alguien aceptaría un trabajo tan peligroso? A diferencia de los médicos privados que atendían a las élites, los médicos de la peste eran funcionarios públicos. Eran contratados por los ayuntamientos o consejos municipales en tiempos de brote, mediante contratos específicos. El salario podía ser muy elevado, como compensación por el enorme riesgo. Sin embargo, los médicos de renombre rara vez aceptaban. Los que asumían el puesto solían ser médicos jóvenes sin clientela, extranjeros en busca de oportunidades, médicos de provincias, o incluso curanderos sin formación académica. Era un empleo de altísimo riesgo, y no era raro que los contratos incluyeran cláusulas de pago adelantado a la familia del médico, en caso de fallecimiento. Con el paso del tiempo, la figura del médico de la peste fue quedando envuelta en un halo de mito. Hoy su imagen es casi un icono pop, aparece en carnavales, en las máscaras venecianas, en videojuegos, en películas de terror. Pero detrás de esta imagen estilizada se esconde una realidad mucho más cruda. Muchos de estos médicos eran inexpertos. Su nivel de conocimientos era muy variable. Sus métodos estaban basados más en la superstición que en la ciencia. Y sin embargo, su presencia tenía un importante efecto psicológico. Para la población aterrada, ver al médico de la peste en su barrio era una señal de que alguien, al menos, seguía luchando. Que la ciudad no había sido totalmente abandonada a la enfermedad. Aunque, claro está, también era un presagio siniestro. Para muchos, ver al médico enmascarado rondando por las calles era la confirmación de que la peste ya había llegado, y que pronto sería el turno de su familia. Hoy, siglos después, el rostro del médico de la peste sigue fascinándonos. Quizás porque en él reconocemos algo universal, el miedo humano frente a lo invisible, la eterna lucha contra las pandemias. Su pico de cuervo simboliza ese intento desesperado por burlar a la muerte. Su bastón, la distancia necesaria frente al horror. Su figura solitaria, el valor o la desesperación de quienes caminaron entre los moribundos. En tiempos de peste, incluso el más oscuro de los personajes podía convertirse en una de las pocas esperanzas que quedaban. Si te ha gustado este viaje por la historia de los médicos de la peste, no olvides suscribirte al canal, darle like al vídeo y dejarme en comentarios. ¿Qué otros aspectos de la peste negra te gustaría que exploráramos? ¿Quieres que hagamos un especial sobre las supersticiones y conspiraciones que surgieron durante las epidemias? Nos vemos en el próximo vídeo.